Desde el Log de Biología, cordial bienvenida a esta lección, diseñada por la docente María Margarita Silva para conocer los diferentes mecanismos de transmisión de la información genética. La herencia genética es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. Las reglas básicas sobre la transmisión de la herencia por Gregorio Mendel son el resultado de sus experimentos con las plantas. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Si se cruzan dos razas puras, los descendientes de la primera generación serán todos iguales física y genéticamente. Ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Los alelos maternos y paternos aparecen combinados en el descendiente, asegurando la variación genética. Ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Los diversos rasgos serán heredados de forma independiente unos de otros. El ADN portador de la información genética. El ADN nuclear, cromosoma o gen, se encuentra en el núcleo de la célula. Los genes contienen instrucciones para fabricar proteínas. Las proteínas son bloques de construcción que actúan colectivamente en la determinación genotípica. La estructura del ADN, secuencia de bases nitrogenadas, azúcar pentosa, unidas por grupos fosfato. El cromosoma en la célula eucariota. La cromatina es la cadena del ADN condensada. Cuando está comprimida, forma los cromosomas. La función de la cromatina es proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. También conserva y transmite la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. Cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas que se unen por el centrómero. Ambas son idénticas, ya que proceden de la replicación del ADN. Tipos de cromosomas. Metacéntricos, brazos iguales. Submetacéntricos, brazos ligeramente desiguales. Acrocéntricos, brazos muy desiguales. Y telocéntricos, solo visible un brazo. Número de cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas característico, cromosomas diferentes. Organismos diploides tienen dos juegos de cromosomas. Uno procede del padre, rojo, y el otro de la madre, color azul. Organismos haploides solo tienen un juego de cromosomas. Cariotipo. Conjunto de cromosomas de una especie. Heterocromosomas, cromosomas sexuales, determinan el sexo del individuo. Están el X y el Y. Los hombres XY y las mujeres XX. Autosomas, el resto de cromosomas iguales en ambos sexos. Los humanos en las células somáticas, todas menos los espermatozoides y los óvulos, tienen 23 parejas de cromosomas. 22 son autosomas y un heterocromosoma. El ciclo celular. El ADN se duplica, la cromatina se organiza, las fibras se condensan, se enrollan y se forman los cromosomas. El ADN se reparte entre las dos células, se divide el citoplasma y se originan dos células hijas. La célula aumenta su tamaño y la cantidad de orgánulos. Mitosis, división del núcleo. Profase, condensación de la cromatina. Metafase, los cromosomas se disponen en el centro. Telofase, los cromosomas
se descondensan en cromatina. Anafase, las cromátidas hermanas se separan. División del citoplasma, citogénesis. Dado de profase, metafase, anafase, telofase. Por estrangulamiento, división del citoplasma, citogénesis, dando lugar a dos células. Meiosis. Meiosis 1. Separación del cromosoma homólogo. Interfase. Duplicación del ADN. Profase. Condensación de los cromosomas. Metafase. Los cromosomas se disponen en parejas. Anafase. Separación de los cromosomas. Telofase. Células hijas que por profase se vuelven a formar el huso. Anafase, separación de cromátidas. Telofase y citogénesis para, por meiosis en fase 2, lograr la separación de las cromátidas hermanas. Ciclos biológicos. Ciclo haploide. En este ciclo de vida, el organismo adulto es haploide y se producen gametos por mitosis. Mediante la fusión originan un cigoto diploide que rápidamente sufre una meiosis para que el organismo mantenga un solo juego de cromosomas. Ciclo diplonte. El ciclo de vida haplodiplonte es el ciclo más generalizado en las plantas, sobre todo en las angiospermas. Significa que en el ciclo se alternan dos generaciones, una que es diploide y otra que es haploide. Se caracterizan por la alternancia de una fase diploide y otra haploide, por lo que se llama también reproducción alternante. Ciclo biológico diplonte. Organismos cuyas células poseen núcleos con 2N cromosomas diploides. Las células diploides son las células que tienen un número doble de cromosomas, a diferencia de los gametos, es decir, poseen dos series de cromosomas. Las células somáticas contienen 2N cromosomas. Ese es su número diploide. Al finalizar esta lección, estaremos en capacidad de descubrir cómo los organismos dependen del ciclo celular para reparar, aumentar el número de células y reproducirse. Llega el momento de evaluar nuestros conocimientos.